Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bienvenidos a estas terceras jornadas, Ciencia y Cristianismo, organizadas por la Facultad de Teología, organizadas también por la Vicaría de Cultura del Arzobispado de Burgos, con el vicario episcopal aquí presente, don Domingo Ortega, don Francisco Pérez Herrero, el decano de la facultad, también presente. Muy bienvenidos todos. Simplemente es la acogida, simplemente presentaros la mesa y presentaros pues, a la persona que esta tarde nos va a conectar con las dos anteriores sesiones que hemos tenido. Con esa primera sesión donde nos planteamos el origen de la vida, la segunda, creación y evolución, que es el hombre, y esta tercera, el hombre en el cosmos. Tenemos en la mesa, en el centro, don Juan Arana, que va a ser el que va a pronunciar la conferencia y que va a ser presentado a su derecha por don José Luis Barrio Canal. Él es profesor de la Facultad de Teología y es también el director de la Cátedra Francisco de Vitoria. Y quien va a hacer la introducción a estas jornadas de forma académica, de forma oficial, es don José Luis Cabria. Lo tienen a su derecha, él es el vicedecano de la Facultad de Teología. Pues sin más, les vamos a dar un fuerte aplauso a los tres y con ellas comenzamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a estas terceras jornadas de Ciencia y Cristianismo. Como ha dicho don Carlos Izquierdo, secretario de esta organización de las jornadas, en nombre del señor decano, les agradecemos a todos su presencia un año más. Con este tercer encuentro se va dando forma y estabilidad a la iniciativa que hace 3 años surgió en el seno de la Vicaría de Cultura y Sociedad de la Diócesis de Burgos, con la colaboración y el soporte organizativo de la Facultad de Teología del Norte de España en su sede de Burgos. Agradecemos desde este momento la colaboración también de la Obra Social Caja Burgos, que nos acoge un año más en este marco incomparable del Cultural Cordón. Tras haber analizado en las jornadas anteriores las cuestiones sobre el origen del cosmos y de la vida, en las primeras jornadas que tenían el título sobre el origen de la vida, y sobre la vida humana, en las jornadas del año pasado tituladas Evolución y Creación, nos preguntamos en esta edición por la posibilidad de la vida inteligente, así denominada vida inteligente en los foros científicos, en lugar de la más popular vida humana. Esta posibilidad de vida inteligente más allá de los límites de la Tierra. Y el título está formulado, como conocen por la propaganda, en forma de interrogación. ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Pues es precisamente la búsqueda de esa vida inteligente uno de los factores que dinamiza el proceso de investigación del universo desde nuestro planeta Tierra. Al plantear este tema, nos preguntamos si no estaremos hablando de ciencia ficción, si se trata de una mera especulación filosófica para diletantes que se entretienen en cavilaciones lunáticas contemplando las estrellas en una noche clara de verano. No nos estaremos dejando influenciar o influir por la cultura del cine que ha inundado las pantallas de medio mundo con ovnis, aliens, Terminator, ET y otros seres alienígenas. Ciertamente, la imaginación humana y su capacidad de observación y raciocinio se ha preguntado por lo que existe más allá de los límites de nuestra casa habitada, la Tierra. La posibilidad de vida en otros planetas ha sido un desafío para la filosofía, lo sabe muy bien el profesor Juan Arana, que se pregunta qué clase de vida sería esa y en qué medida y sentido se podría definir como vida humana, lo cual ha llevado inevitablemente a cuestionarse por lo que es el ser humano en sí y en relación con el universo en el que está implantado y es donde nace, crece, se desarrolla y muere. En definitiva, se trata de responder a la pregunta por el puesto del hombre en el cosmos, y ello no desde una mera perspectiva intramundana, sino desde el horizonte abierto por la posibilidad de vida inteligente en otros planetas. Es el tema que abordará esta tarde el profesor don Juan Arana. Al mismo tiempo, esta mirada más allá de las estrellas ha sido un desafío para las religiones y más en concreto para la teología cristiana. Es un dato del imaginario colectivo cristiano asociar el cielo con Dios y con el lugar de la presencia de los santos.
algo de trascendente y sobrenatural tiene el amplio universo que invita a la contemplación al tiempo que nos sobrecoge por su inmensidad y desconocimiento. El libro del Génesis ya enseña que todo procede de Dios, pues Él creó el cielo y la tierra, y situó allí al hombre como centro de todo lo creado, hecho a su imagen y semejanza. Desde entonces, la idea de la centralidad antropológica ha acompañado el saber teológico, al que se une la fe en la encarnación del mismo Hijo de Dios, que en Jesús de Nazaret se ha hecho hombre, complementando de este modo aquella afirmación sobre la unicidad del ser humano que en Cristo ha sido divinizado y está llamado a participar eternamente de la misma vida de Dios. La salvación del hombre es el centro del actuar del cristianismo, desde la convicción del Dios que se encarna por amor al hombre y a todo lo creado. Ahora bien, todo este planteamiento quedaría en entredicho si se abre la posibilidad de vida inteligente, humana, en otros planetas, pues cuestionaría de raíz algunas de las imágenes y convicciones de la teología cristiana. ¿Cómo entender y explicar entonces la unicidad de la encarnación del Hijo de Dios en esta tierra y su repercusión más allá de nuestro planeta? ¿Cómo explicar que la salvación universal de Jesucristo se extienda a la vida extraterrestre? Y si hay vida humana más allá de esta tierra nuestra, ¿qué relación tiene con Dios? La propuesta para abordar estos temas es el reto que ha asumido el profesor de la Facultad de Teología de la sede de Burgos, don Eloy Bueno de la Fuente, que el próximo jueves tratará el tema «¿Y si hubiera vida humana en otros planetas, qué posibilidad de salvación?». Y entre medias de estos dos saberes, la filosofía y la teología, está el desarrollo de la ciencia, con saberes nuevos, como son la astroquímica y la astrobiología, que se ocupan de la vida cósmica y su origen, desde la hipótesis cada vez más cimentada de la estrecha unión entre química y biología. El desarrollo científico y tecnológico permite en este momento acceder al conocimiento no solo del sistema solar, sino del universo y sus múltiples sistemas planetarios. Se conocen más de 600 planetas fuera del sistema solar y este número sigue aún creciendo. De este modo está sucediendo que la Tierra está dejando de ser el centro de todo el universo. La humildad se impone y la investigación científico-tecnológica está impulsando nuevos retos e incentiva nuevas búsquedas de elementos químicos que denoten la posibilidad de vida inteligente en otros planetas y sistemas planetarios. La pregunta es obvia: ¿qué condiciones de posibilidad se han de dar para que esto suceda? ¿Estamos hablando de meras hipótesis o existen avances significativos en este campo? ¿Y en qué medida y sentido se podría definir como humana esa vida? Para responder a este tema y a otras muchas preguntas, hemos invitado al profesor Javier Martín Torres, del Centro de Astrobiología del CSIC, que tratará sobre el tema mañana ¿hay posibilidad de vida inteligente fuera del planeta Tierra? Esta triple perspectiva creemos que ofrecerán claves suficientes para que desde el conocimiento actual en las respectivas disciplinas nos hagamos, cada uno de nosotros, una idea más precisa acerca de nuestra propia respuesta. Una respuesta que nos remite, en definitiva, a un interés por nosotros mismos, a una responsabilidad con nuestra casa, tierra, y a un reconocimiento agradecido a Dios como origen de todo lo creado. Esperamos que estas terceras jornadas de cristianismo y ciencia contribuyan a tender puentes de diálogo entre las diversas disciplinas que tratan, cada una desde su metodología y saber específico, de dar respuesta a la búsqueda apasionante del vivir humano, para que éste sea cada vez más humano y el vivir sea aceptado como el mejor regalo de aquel que sabemos nos ama. Muchas gracias. Me toca hacer la presentación de Juan Arana Cañedo Argüelles, que nació en 1950 en San Adrián, Navarra. Ha realizado estudios de Filosofía y Física en las Universidades de Navarra y Complutense de Madrid. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Sevilla, año 1978. Ha sido becario de Humboldt en las universidades de Münster, Erlangen y Berlín.
catedrático de Filosofía de la Universidad de Sevilla desde 1986. Ha ejercido como profesor visitante, entre otras, en las universidades de Río Piedras, Puerto Rico, Mainz, París 4 Sorbonne, Technische Universität Berlin. Se ha encargado de la dirección de la Facultad de Filosofía y del Departamento de Filosofía y Lógica de la Universidad de Sevilla. En la actualidad es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Ciencia y Filosofía Contemporánea de Madrid y de la Sociedad Leibniz de España. Forma parte también de la Comisión Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde hace más de 30 años se ha especializado en el estudio de las relaciones de 4 ámbitos fundamentales de la cultura moderna y contemporánea, como son la filosofía, la literatura, la religión y la ciencia. Ha fundado y dirigido 3 revistas: Estudios biográficos de filosofía, Témata y Naturaleza y Libertad. Forma parte del comité editorial de las revistas, además, Anuario Filosófico, Pensamiento, revistas de filosofía de la Universidad de Chile y Pensamiento y Cultura de Bogotá. Ha publicado más de 170 artículos científicos y ha colaborado en diversos libros, editado una decena de volúmenes colectivos y ha traducido y comentado obras de diversos clásicos de la ciencia y de la filosofía. Es autor también de numerosos libros. Hago una selección de estos libros porque todos ellos lo pueden encontrar en la web que lleva su nombre, y además esta web permite descargar sus artículos porque están en formato, los podemos encontrar en formato PDF. Entre los libros cabe citar Ciencia y Metafísica en el Kant precrítico, 1982, La mecánica y el espíritu, Madrid, 1994. Claves del conocimiento del mundo, 2 tomos. El primero, que lleva por título Materia y Movimiento, publicado en 1996, y el segundo, que lleva por título Universo y Vida, del año 2000. Las raíces ilustradas del conflicto entre fe y razón, del año 1999. El Dios sin rostro, presencia del panteísmo en el pensamiento del siglo XX, del 2003. El caos del conocimiento, del árbol de las ciencias a la maraña del saber, 2004. La visión cósmica, de Erwin Schrödinger, 2008. Y, por último, citar Los sótanos del universo, la determinación natural y sus mecanismos ocultos, del 2012. Le estamos profundamente agradecidos por su presencia en estas jornadas. A continuación nos va a disertar sobre el puesto del hombre en el cosmos, en las que abordará algunas de las siguientes cuestiones. ¿Tiene sentido hablar del universo como un todo intelectualmente abarcable? ¿Tiene una causa el universo? ¿Es el hombre un accidente meramente casual en el despliegue del universo? ¿Hay alguna relación entre el origen del universo y el origen de la vida y de la inteligencia dentro de él? ¿Tiene sentido decir que el universo ha sido diseñado para acoger dentro de él seres inteligentes como el hombre? Dado el tamaño del universo, ¿no se pierde el hombre dentro de su inmensidad? ¿Hay alguna semejanza o analogía entre el hombre y una presumible causa del universo? Doy la palabra a don Juan Arana, que le escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias por la presentación, y tengo que empezar, por supuesto, agradeciendo a la Facultad de Teología del Norte de España y a la Vicaría de Cultura y Sociedad del Arzobispado de Burgos por la invitación gentil que me han hecho de estar con ustedes esta tarde aquí pues, discutiendo de esta cuestión que me parece que tiene un interés intrínseco grande. Obviamente el tema un poco de la vida inteligente en el universo, y concretamente el tema que a mí me ha tocado abordar desde la óptica más filosófica que científica o teológica, es decir, el tema del puesto del hombre en el cosmos, pues implica una relación indudablemente del hombre con el cosmos, pero indudablemente también Dios está detrás, o está al lado, o está encima, o está debajo del tema, ¿no? No en vano
las jornadas llevan por, digamos, título genérico Ciencia y Cristianismo. Y claro, las pistas que el presentador les ha leído y que le dan un poco pues, la tesitura de por dónde va a ir lo que yo les pueda presentar a lo largo de esta noche, tienen que ver con un tema muy clásico, digamos, pues, para los creyentes, pero en general también como debate filosófico, ¿no? Y es el tema de las pruebas de la existencia de Dios basadas en la observación, en el estudio, en la reflexión acerca del universo. Es decir, es el estudio del universo y del puesto que el hombre tiene dentro de él un elemento interesante desde una perspectiva teológica, puede llevarnos a conclusiones acerca de Dios, puede reavivar nuestra fe si la tenemos dormida o puede desengañarnos de nuestra fe si pensábamos que, en fin, que la cosa no planteaba ninguna dificultad y después al final encontramos que sí la encuentra. Bueno, sobre esta idea, la verdad es que los filósofos y los teólogos llevan 2000 años o probablemente más tiempo dándoles vueltas al tema y obviamente todavía no se ha llegado a una conclusión final, ¿no? Pero a mí en este momento sí que me gustaría hacerme eco de por lo menos una objeción casi de base, ¿no? Es decir, hay personas que se suelen un poco englobar bajo el paraguas de la palabra fideísmo, que es un tanto ambigua y un tanto amplia, pero que en este contexto concreto puede significar que algo así como que la fe no necesita apoyo especial de la razón para afirmarse como tal, e incluso que la razón más puede estorbar que favorecer, ¿no? Y por no andar en el terreno de las puras abstracciones, aquí es bastante frecuente recordar el caso de Blaise Pascal, un gran filósofo, científico y matemático del siglo XVII, que a su muerte se descubrió que él había cosido en su ropa un pequeño pergamino donde él había narrado una experiencia religiosa muy viva, de las que solemos denominar místicas, que había tenido en un momento crucial de su existencia. Y como recordatorio, pues él escribió un pequeño mensaje, por decirlo así, para sí mismo, puesto que, y de casualidad se descubrió después de muerto. Y en ese pequeño mensaje decía que él había descubierto el auténtico Dios, y el auténtico Dios era el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios, por decirlo así, de los hombres de fe, y decía, y no el Dios de los científicos o el Dios de los filósofos, ¿no? Bien, pues teniendo en cuenta lo que tengo que hacer yo aquí ahora, el testimonio es un poco inquietante, ¿no? Porque parecía que reforzaba por alguien que no era un cualquiera, alguien que era un gran creador en el campo de las matemáticas y la ciencia, la idea de que eso en realidad no servía demasiado. Y si no vamos ya a las notas privadas, sino a las cosas que él ya dejó escritas, sí que hace una reflexión que a mí me parece que habría que tener en cuenta y que yo quisiera leerles como encabezamiento un poco de esta charla. Dice en uno de sus pensamientos: pero aquellos en quienes esta luz, se refiere obviamente a la luz de la fe, se ha extinguido y en los cuales se intenta hacerla revivir, estas personas destituidas de fe y de gracia, que buscan con todas sus luces todo lo que en la naturaleza puede llevarles a este conocimiento, es decir, las personas que han perdido la fe religiosa y tratan de recobrarla estudiando el universo, a ver si el universo de alguna manera les permite redescubrir a Dios. ¿Qué dice sobre estas personas Pascal? Pues lo siguiente: habría que decirle que no tienen más que ver la menor de las cosas que les rodea y que verán a Dios manifiestamente, y darles, por toda prueba de tema tan magno e importante, el curso de la luna y de los planetas, y pretender haber terminado su demostración con semejante razonamiento, es darle a pensar que las pruebas de nuestra religión son muy flojas. Y veo por razón y por experiencia que nada hay más apto para hacer brotar el desprecio de aquellas, ¿no? O sea, obviamente aquí también es otro torpedo en la línea de flotación de lo que podríamos denominar la teología natural, la teología que utiliza la naturaleza como escaño o peldaño para acercarse a Dios. Entonces, bueno, pues si yo me sumase sin más a Pascal, pues podría ya terminar aquí mi conferencia y empezar a hablar de visiones místicas o de la fe, digamos, por otros medios que no sean con el apoyo de la razón. Pero yo creo que tengo una salida más cómoda para mí en este momento, y sería decir, bueno, tal vez, obviamente, una fe religiosa fuerte y bien afirmada no tenga ni mucho menos necesidad de acudir a pruebas para demostrar la existencia de Dios basadas en la razón y basadas en el estudio del universo. Pero yo diría más bien que la situación es que la razón es una facultad humana y que creo que la fe, en cierto modo, sirve para iluminar todas las facultades que tiene el hombre y también la razón. Y en ese sentido, la razón puede, de alguna manera, plantearle, la fe puede plantearle a la razón unas metas a conquistar,
Y en ese sentido se podría responder, o quizá no responder, sino darle la razón a Pascal diciendo que demostrar la existencia de Dios o mostrar la existencia de Dios, y demostrar parece como una palabra demasiado ambiciosa, más que una necesidad, yo diría que es una especie como de deber, ¿no? Es decir, el hombre que tiene fe y que por lo tanto tiene otro conocimiento, pues podría echar una mano a aquellas personas que, ayunas de fe y ayunas de gracia, como se comentaba en este texto, necesitan pues acercarse a cualquier atisbo de luz, a cualquier pista que les pueda de alguna manera poner en seguimiento de esa verdad que de alguna manera buscan, ¿no? Y entonces, obviamente, aquí ya aparece ya lo que sería el tema de nuestra conferencia, la relación entre Dios, el cosmos y el hombre. Y lo que hay que decir al respecto es que esta es una historia muy larga y que viene de muy antiguo. Y digamos que de alguna manera es un problema que se arrastraba en tiempos anteriores a la eclosión de la religión cristiana. Aquí tengo, si sale bien, que lo dudo, no, sí. Bien, pues no hay más que mirar al cielo y, por supuesto, nosotros hoy en día que tenemos una visión un poco como bastante ayuna digamos, de supuestos complementarios, pues quizá veamos estrellas, galaxias o puntos luminosos, ¿no? Pero los antiguos lo que veían fundamentalmente era esto, ¿no? Constelaciones, es decir, representaciones visuales de sus dioses, de sus relaciones sagradas, de sus mitos, ¿no? Y entonces se puede decir que ellos veían directamente en el cielo, si no a Dios, por lo menos a los dioses. Pero esto ya nos pone en una pista importante respecto a la diferencia en esos tiempos, que podríamos decir, por no remontarnos demasiado, el tiempo de los griegos y de los romanos. Para ellos, Dios no era tanto el creador del universo, sino como el continente donde los dioses aparecían. O sea que, por decirlo así, el universo no era el horizonte penúltimo y después estarían los dioses, sino que el universo era realmente lo último de todo, y dentro del universo, lo mismo que estaban los hombres, estaban también los dioses. En ese sentido, los dioses no eran de ninguna manera dioses supremos, eran dioses subalternos, que estaban en cierto modo encadenados a un destino cósmico, si no exactamente igual que el hombre, puesto que se suponían que eran inmortales, pero no podían, por decirlo así, inventarse las leyes, ni las reglas, ni el destino que en general cabía al universo, sino que en cierto modo estaban tan sujetos a él como las criaturas que pululan sobre la superficie de la Tierra. Aunque es verdad que también se habla a veces de una deidad, Atlante, que en esta representación de un grabado medieval pues lo vemos un poco sosteniendo toda la máquina del universo. Aquí parece que sí, como que tiene una especie de misión cosmológica, digamos, universal. Bueno, pero ahí lo ven que, por lo menos en esa representación que está en la diapositiva, se ve el hombre realmente haciendo un esfuerzo grande, ¿no? Es decir, como que está al servicio de la maquinaria del universo y no gobernándola, no sobre un trono, sino como un proletario que carga un saco de arena. En este caso, el saco de arena sería el universo en su conjunto. Entonces, desde esta perspectiva, la evolución religiosa que indudablemente tuvieron los griegos, que fue paralela a su evolución filosófica, es decir, ellos empezaron a plantear si realmente esos dioses de los cuales les armaban sus mitologías y sus relatos sagrados eran auténticos dioses o algo verdaderamente todavía muy inmaduro, muy insatisfactorio. Y poco a poco se fueron acercando, por lo menos los que tenían mayor, de alguna manera, motivación filosófica, a la idea de un Dios único. Pero ese Dios único no estaría más allá del universo, sino que se confundiría de alguna manera con el universo en su conjunto. Con lo cual, esto es lo que en filosofía se suele denominar panteísmo. Es decir, la idea de que todo el pan, la totalidad de lo cósmico, ello mismo es divino. Sobre esto les podría dar muchísimos datos y nombres, pero me voy a conformar con leerles un simple texto de un autor muy representativo de esta concepción, Plinio el Viejo, un hombre que algunos consideran como el primer mártir de la ciencia, porque murió a consecuencia de la erupción del Vesubio en Pompeya, porque él era un general que en principio fue destacado con su flota a prestar ayuda y tanto se acercó a observar la erupción que le cayó encima cenizas volcánicas y murió, ¿no? Bien, pues no es de su muerte de lo que iba a hablar, sino más bien de su concepción del universo. Él dice lo siguiente, en una frase que me parece que es muy clara y muy contundente. El mundo, dice Plinio, y todo aquello que con otra denominación se convino en llamar cielo,
en cuyo seno transcurren todas las cosas, hay que creer que es igual a la divinidad, eterno, inconmensurable, y que no ha sido engendrado ni jamás va a perecer. Indagar más allá de él no tiene interés para el hombre, ni cabe en las conjeturas de la mente humana. O sea, en cierto modo, a eso llegó el pensamiento antiguo. A la idea de que efectivamente la idea de muchos dioses y cada uno comportándose de una manera un tanto novelesca, por decirlo de alguna manera suave, pues era demasiado poco digno de la noción de Dios, pero que en cambio la noción del universo en su conjunto como algo que tiene características divinas y que forma algo eterno, algo que tiene un orden, por decirlo así, que no se puede cambiar y al cual el hombre está por completo sujeto, pues es de alguna forma la última palabra del pensamiento antiguo. Por supuesto, esto fue enseñado dentro de una escuela y la escuela filosófica que enseñó esta doctrina es lo que llamamos estoicismo. Pero bien, justamente en esa misma época sabemos que el pensamiento hebreo que había tenido su propia evolución independiente y en muchos aspectos profundamente original, no ya desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista filosófico, había planteado una relación completamente distinta. No universo como el todo englobante y dentro del universo dioses o Dios y, en último término, el hombre, sino una concepción en la cual Dios estaba más allá del universo y aparecía como responsable de él, responsable incluso con una palabra realmente fuerte como creador. Es decir, no simplemente como alguien que dio un orden, que le dio unas leyes al universo, sino que lo sacó literalmente de la nada. Hay muchas representaciones gráficas de esta concepción, esta puede ser, me parece, suficientemente representativa. Ahí vemos efectivamente a Dios Padre, obviamente fuera de ese entorno cósmico que estaría representado por esas esferas que ven ahí, la más exterior de las cuales tienen las estrellas fijas, después ya vendrían pues, los fenómenos atmosféricos, la atmósfera, las nubes, las tormentas, y ya en la parte central, pero una parte consistente e importante, pues estaría la naturaleza, tal como la creó Dios en el relato del Génesis y, por supuesto, nuestros primeros padres. Entonces, esto supuso, desde el punto de vista filosófico, que es el que yo tengo que aquí exponerles esta tarde, una auténtica revolución, ¿no? O sea, primero porque se sacaba a Dios del universo, cuando la idea de fuera del universo para un griego no tiene sentido. Hubo un gran escándalo, se suponía que el universo era esférico y tenía una especie de pared dura que sería su último límite, ¿no? Entonces hay un filósofo, Arquitas de Tarento, que dice, bueno, ¿y qué pasa si yo consiguiese llegar a ese último límite del universo y metiese la mano? Inmediatamente después, bueno, la mano o el bastón, ¿no? Parece que si meto la mano me puedo quedar con un muñón y puede ser un poco peligroso, ¿no? ¿Qué pasa si meto el bastón? Es decir, ¿por qué no puede haber un plus ultra, un más allá del universo? Obviamente son los hebreos y los cristianos los que dan respuesta a ese asunto diciendo, sí, sí, naturalmente. No más allá en sentido espacial, sino más allá en sentido de la existencia más plena, más completa y más poderosa, está Dios nuestro Señor, y Dios es responsable de todo lo que es el universo y todo lo que el universo contiene. Y así pasamos, si alguien está siguiendo el guión que me está sirviendo un poco como de guía para esta charla, estaríamos ahora ya en el punto 4, Dios como... Bueno, no se ha entregado, pero está disponible creo en la página web. Bueno, yo hay una serie de puntos y ahora estoy más o menos...